11:43, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. De inmediato le damos la bienvenida a Tobías Belgrano, consultor político, nos acompaña desde Argentina. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Bueno, hemos estado conversando un poco acerca de cómo ha retrocedido los derechos humanos en Afganistán y quisiera que nos explicaras un poco de lo que ha sucedido durante estos 2 últimos años. Bueno, mucho de lo que estamos viendo era de lo que se esperaba un poco cuando los talibanes asumieron el poder. El retroceso a los derechos humanos y la implementación estricta de la Sharia como mecanismo legal, o sea, poner una teocracia religiosa dentro de Afganistán, era algo de lo que se esperaba del gobierno talibán, que viene a replicar lo que hicieron los talibanes en los años 90. En este sentido, un poco como decía el informe anterior, es muy grave la situación de pobreza, sobre todo de las mujeres. El hecho de que los talibanes hayan limitado el derecho de las mujeres a trabajar y a ganarse el sustento, lo que ha generado es que muchas familias se cayeron en la pobreza después de que asumieron los talibanes. Y también hay que tener en cuenta que la población de Afganistán, y es un dato interesante para tener en cuenta a la hora de analizar este fenómeno, los afganos han vivido el comunismo soviético, la democracia occidental, y ahora están sufriendo nuevamente la teocracia radical islámica. Con lo cual estamos hablando de una sociedad muy especial y muy particular que ha pasado por distintos momentos de violaciones de derechos humanos en periodos muy breves de tiempo. ¿Y cómo afecta esto ahora a la sociedad, a distintas generaciones, incluso estos cambios que se han visto? En el caso, por ejemplo, de las mujeres que han visto cómo su vida ha cambiado durante los 2 últimos años. Bueno, las mujeres han sido las más afectadas de este último periodo, en este último periodo de los talibanes. Un poco como decíamos recién, el hecho de que hayan impedido que las mujeres trabajen, es algo en breves excepciones, donde tienen que estar muy separadas de los hombres. Ha empujado a muchas mujeres que, debido al conflicto previo y a la guerra contra el talibán que se llevaba a cabo desde los Estados Unidos hasta el 2021, con apoyo de los Estados Unidos, muchas familias viudas, por ejemplo, perdieron la posibilidad de sostener a sus familias y están en una situación de mucha pobreza. Según Naciones Unidas, el 97% de la población en Afganistán está en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad. Y esto se agrava también por la falta de reconocimiento de estados como estados hacia el régimen talibán. El no reconocimiento del régimen talibán le genera falta de acceso a financiamiento internacional, que sería una gran posibilidad para este gobierno para poder sacar a esa gente de la pobreza. ¿Qué es lo que sucede según muchos analistas? Muchos analistas afirman que los talibanes están utilizando a las mujeres y a la situación de derechos humanos de las mujeres como palanca para obtener este reconocimiento por parte de Occidente y poder obtener acceso a este financiamiento. Si ellos empiezan desde una situación de mucha fuerza y de mucha represión hacia los derechos humanos de las mujeres y luego avanzan hacia una situación de ablandarse y de permitir más actividades a las mujeres, esto consideran muchos analistas que sería visto con buenos ojos por Occidente y permitiría el llegar al reconocimiento. Y si bien no hay reconocimiento por parte de muchos países occidentales, países como China o como Rusia, si bien no reconocen formalmente al gobierno talibán, sí están empezando a tener relaciones diplomáticas. Y esto tiene mucho que ver también con la situación militar de Afganistán. Afganistán tiene fronteras con muchos países y durante muchos años, sobre todo en particular China, y durante muchos años China y Rusia veían con desconfianza el hecho de que Estados Unidos tuviera una intervención y una presencia tan constante en la zona, porque lo veían con preocupación respecto a su esfera de influencia. Ahora que Estados Unidos se fue, China no los termina de reconocer a los talibanes por una cuestión de que están preocupados por la vinculación de terroristas con minorías uigures que están en la frontera china.
con lo cual no se permite reconocerlo, pero tiene relaciones comerciales por distintos minerales que se encuentran en Afganistán. Y Rusia, en este sentido, está mucho más cómoda con la situación de los talibanes debido a que Estados Unidos está fuera de su esfera de influencia. Y ya hemos visto entonces, como lo comentabas anteriormente, cuál es la posición de la comunidad internacional acerca del gobierno talibán. Sin embargo, ¿cómo responde en general la comunidad internacional, distintas ONG, los otros gobiernos, con respecto quizás a la parte social? Hemos visto hace un momento como este jueves fueron bloqueadas distintas mujeres afganas que estaban becadas para estudiar en Emiratos Árabes Unidos y fueron bloqueadas en el aeropuerto, 100 de ellas. Bueno, la comunidad internacional, a través de sus distintos organismos independientes, lo que buscan es denunciar una situación de abuso y violación de los derechos humanos aberrante que se da en Afganistán, donde no se permite a las mujeres, como decíamos al principio, obtener su sustento y trabajar. De hecho, ni siquiera se les permite acceder a un título universitario, que como todos sabemos es el escalón para obtener empleos calificados y de mejor calidad que les permitan sustentarse y mejorar su calidad de vida, con lo cual el gobierno talibán, al excluir a las mujeres del empleo formal, lo que terminan haciendo es empujar a las familias a la pobreza con el objetivo de construir una sociedad teocrática y patriarcal. Y llama la atención cómo durante estos 2 años ellas han dicho y piden que no sean olvidadas. Eso llama la atención, porque aún así, a pesar de las prohibiciones, siguen saliendo a las calles a protestar. Bueno, esto creo que tiene que ver también con una cintura política que busca tener el régimen de no reprimir violentamente y a los ojos del mundo en las calles a las mujeres que salen a protestar, porque ahí perderían si ya están en una situación desventajosa por no tener la posibilidad de obtener reconocimiento internacional por países de Occidente y por ningún otro estado del exterior, si los talibanes incurrieran en una represión violenta a la protesta de las mujeres, perderían cualquier tipo de posibilidad, aunque como decíamos al principio, ablandaran la situación de las mujeres para obtener el reconocimiento. Si los talibanes incurrieran en una represión violenta en las calles, terminarían perdiendo toda posibilidad de obtener algún tipo de reconocimiento de la comunidad internacional. Bueno, ya veremos qué sucederá y cómo seguirán quizás manifestándose las mujeres en Afganistán. Muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme.